Buenos días, Igor. Buenos días, José. Hoy tenemos con nosotros a Igor Díez. Igor es de Getxo, estudió Administración de Empresas y hizo también un máster en Marketing en el Reino Unido y probablemente por eso es allí donde vive y trabaja desde hace ya 22 años, ¿verdad, Igor? Eso es. Tú te has especializado en comercio electrónico para empresas de venta directa al consumidor, que esto es una frase muy larga y que seguramente a mucha gente estará mirándonos con cara de que le hemos contado algo que no ha entendido nada, ¿no? Entonces, bueno, nos tienes que contar cómo te especializaste en esto, primero, y después en qué consiste y si puedes darnos algún ejemplo de cosas que sueles hacer o que has hecho en las empresas en las que trabajas, que generalmente son startups, son empresas jóvenes que crecen muy rápido, ¿no? Lo que en nuestros lares se suelen llamar empresas gacela. Sí, eso es. Sí. ¿No? Y sí, como has dicho, me especialicé en marketing. Cuando hice yo el máster en Reino Unido en marketing, tengo que decir que era marketing tradicional, no era nada digital o electrónico, pero en cuanto terminé el máster, pues casualidades de la vida, entré directamente en el marketing digital o comercio electrónico y es crecimiento digital y las plataformas que se vienen utilizando son Facebook y Google. De ahí es donde gastamos la mayoría de los presupuestos, aunque también operamos en todas las demás, TikTok, Pinterest, todas las que te puedas imaginar. Para nosotros estas comunidades son muy importantes de consumidores y obviamente en TikTok tenemos gente igual un poquito más joven y en Google igual los perfiles suelen ser gente algo un poquito mayor, pero bueno, vendemos nuestros productos a todo tipo de clientes o consumidores y en estos momentos estamos especializados en productos de belleza y lo llamamos Prestige Beauty, ahí en inglés, que sería belleza de prestigio. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, vendemos productos para el cabello y estos productos son bastante caros. No tienen nada que ver con un champú que tú comprarías en tu supermercado. Nuestros botes de champú pueden costar alrededor de 25 o incluso 30 euros. Entonces, como puedes imaginar, son consumidores con alto nivel adquisitivo y bueno, y nuestros productos los creamos con mucha pasión, nosotros los creamos y nosotros los vendemos al consumidor. Y como te digo, son productos caros y no vendemos en distribuidores a pie de calle. Vendemos distribuidores muy concretos, por ejemplo, el Corte Inglés o Sephora o este tipo de tiendas que tienen productos un poquito más especiales, digamos. Ajá. Yo no sabía que, no imaginaba que podía haber botes de champú tan caros, pero bueno, en cualquier caso, claro, tenéis dos retos, ¿no? Uno es llegar a esos clientes que ya has dicho que buscáis distribuidores pues de cierto nivel, que llegan a clientes de cierto nivel, como si fuera el Corte Inglés, has puesto dos ejemplos cercanos que podemos todos imaginarnos. Y luego, tú sobre todo lo que haces, entiendo que esa parte a ti no te toca. Tú lo que haces sobre todo es la parte de Internet. Sí, correcto. Yo promociono nuestros productos, como te he dicho, primordialmente Facebook y Google son las plataformas en las que más nos movemos y en las que más invertimos. ¿Y ahí cómo hacéis para llegar a clientes, vamos a llamarlos sofisticados, si te parece, ¿vale? Sí. Por el perfil de cliente, porque es un perfil que no compra un producto normal, sino que compra un producto ya de nivel. Entonces, ese cliente, ¿cómo lo encontráis? ¿Cómo lo encontráis y luego cómo le convencéis para que vaya? Pues si comenzamos con Google, eso se basa en el posicionamiento, tanto orgánico como de pago por clic, en los motores de búsqueda y promocionamos nuestros productos y así es como nos dirigimos al consumidor final en los motores de búsqueda. Pero claro, no estáis buscando al que pone champú en el buscador, entiendo, ¿no? Entiendo que no van por ahí los tiros, ¿no? Sí, bueno, también, pero no competiríamos. Por ejemplo, en champú nos intentamos especializar un poco más. Nuestros productos no es champú normal y corriente, es champú para pelo rizado, la mayoría de pelo rizado y pelo ondulado también.
Entonces son consumidores un poquito más peculiares que la persona que está buscando un champú simplemente. Entonces intentamos especializarnos un poquito más en ese nicho y así conseguir consumidores relevantes para nuestra marca y nuestros productos. Entonces ahí directamente entiendo que lo que hacéis son compra de palabras. Exacto, sí, el pago por clic, así es como funciona Google. Sí. Y luego, por ejemplo, en Facebook es una audiencia un poquito más joven y allí lo más importante para nosotros es la imagen de marca, dar a conocer la marca. Y luego, una vez que el consumidor se interesa por nuestros productos y nuestra marca y ven a nuestra página web, luego nuestro trabajo es educación, educar a este consumidor y por qué estos productos cuestan lo que cuestan. Y entonces detrás de esa adquisición del consumidor hay un trabajo de educación también, porque no es tan sencillo como ver el producto y decir, sí, me gusta, voy a gastar 30 euros en este bote de champú. Obviamente tenemos que educar al consumidor en los beneficios y las características de los productos para que los terminen comprando. Pero vale. no sería venta inmediata, digamos. Hay un trabajo de educación. Vale, entonces la búsqueda del cliente en Facebook es algo que ya prácticamente todos saben cómo se hace, porque se puede hacer, realmente se puede enfocar mucho en perfiles muy concretos, ¿no? Es una de las ventajas que tienen las redes sociales, que han facilitado mucho ese tipo de marketing, que imagino que cuando tú estudiaste es un tipo de marketing que más o menos se podía hacer, pero se hacía de otra manera muy distinta, porque no había redes sociales, ¿no? Bueno, justo estaban medio empezando. Yo me acuerdo de Google, que además antiguamente tenía otro nombre cuando comenzamos con todo esto, y claro, había muchísima menos competencia, los precios eran más bajitos y era un poquito más sencillo antiguamente. Ahora ya muchas marcas... Querías decir Facebook, ¿no? Sí. Bueno, sí, Facebook y Google estaban justo comenzando cuando yo empecé en esto, y obviamente había menos competidores y las cosas eran un poquito más sencillas al haber menos competencia, pero bueno, no es que haya cambiado significativamente. Sí que han introducido estas plataformas ciertas funcionalidades nuevas para que las marcas como nosotros invertamos más dinero y continuar siendo competitivas. Pero no ha cambiado nada. Sigue siendo el modelo de pago por clic y lo único que más competencia a día de hoy. Vale, entonces captáis a esas personas con esos perfiles, se interesan por vuestros productos y luego ¿cómo hacéis para educarles? Esa es la otra parte que... Pues eso lo hacemos con mucho contenido que subimos a nuestra página y obviamente tenemos también el blog y también hay un trabajo de educación, como te he dicho. Nosotros, cuando la gente aterriza en nuestra página y empieza a revisar la información de nuestros productos, los dirigimos al blog si quieren encontrar más información al respecto. Y el contenido editorial es muy importante también para nosotros, para educar a los consumidores, como te he comentado. Y invertimos mucho en contenido actualizado, invertimos mucho. ¿Y ahí cómo medís el éxito de ese? Porque ahí, claro, estáis haciendo una inversión de dinero que se espera que genere resultados. Cuando eso se hace con búsquedas o con captación en Facebook, es fácil de medir porque has invertido 100, esos han comprado por valor de 150, tienes una diferencia de 50 que es una especie de margen, ¿no? Pero cuando estás invirtiendo en contenido tal, ahí ¿cómo lo hacéis? Pues buena pregunta. Lo medimos en cuanto a engagement, a cuánta gente ha aterrizado en el blog, cuánto tiempo han pasado leyendo el blog, que no hayan leído, que no se hayan marchado en cuestión de segundos prácticamente, y ahí es cuando vemos si el contenido es relevante para estos consumidores, y obviamente también aprovechamos en nuestros blogs a promocionar nuestros productos y que resulte de forma sencilla para los consumidores poder moverse entre el blog y las páginas y realizar las compras. Cuando has dicho que en Facebook es medianamente sencillo decir he gastado 100 y me han comprado 150, en nuestro caso no lo diría así de simple, porque nosotros Facebook lo utilizamos para imagen de marca
y la gran mayoría de las personas que convierten con nuestros anuncios no terminan comprando el producto. Necesitan un tiempo de educación, como te he dicho, por lo que ¿cómo lo medimos? Nosotros hacemos todo el funnel, como lo llamamos allí. Facebook lo utilizamos arriba para dar a conocer la marca y luego los convertimos a lo largo del funnel, los vamos convirtiendo. Si tú ves mi anuncio de Facebook, yo al día siguiente o a la semana siguiente ya tengo los datos de que tú has visitado mi página y entonces te volveré a servir anuncios de retargeting o remarketing. Sí. Entonces no es una venta tan rápida, invierto 100 y saco 150, lleva un poquito más de tiempo, pero como te digo, lo importante es dar a conocer la marca y nuestros productos y a gente que no nos ha visitado nunca. Esa es la tarea más importante que tenemos. Una vez que muestran interés, ya somos bastante efectivos a la hora de educarles y hacer que compran. Y gracias a Dios son bastante leales nuestros clientes. Parece que les gustan nuestros productos, les ayudan con sus diferentes problemas en cuanto a cabello y gracias a Dios la mayoría vuelven a comprar. Entonces, eso es algo de lo que estamos bastante orgullosos y es muy importante el trabajo de dar a conocer la marca, como te he dicho, a clientes nuevos. Con nuestros clientes existentes estamos bastante contentos. Ellos también parecen estarlo porque vuelven a comprar. Entonces, el trabajo más importante es seguir dando a conocer la marca a gente nueva que no nos conoce. Sí. Muy bien. Vale, pues con eso nos has contado un poquito lo que estás haciendo ahora. De tu currículum hay una fase, porque has estado en varios sitios, pero hay uno de ellos que es especialmente interesante. Imagino que es esto lo que hacías, exactamente más o menos lo que hacías. Entiendo que con otras medidas, que es la etapa de Badoo, ¿no? Sí, bueno. Sí, ahí ¿cómo lo hacíais, ¿no? Para captar, porque hay redes sociales todavía eran muy incipientes, ¿no? No tenían tanta penetración como ahora, ¿no? Bueno, sí, es verdad que no tenían penetración y Badoo era un modelo de éxito en Europa del Este en particular, pero en Europa y en Reino Unido no era conocida la marca y es cuando nos contrataron nosotros para darla a conocer. Y en concreto en Badoo había un beneficio en concreto, era que era un producto muy viral. Si yo te convertía a ti como cliente, era muy probable. Nosotros decíamos que por cada cliente comprado sacábamos otros 3 más, porque tenía un efecto viral. Sí, es así. Si tú te unías a Badoo, seguramente le comentarías a tus amigos que te habías unido a esta plataforma y siempre decían... Es el marketing relacional, ¿no? Sí, exacto. Y en nuestro caso, en el caso de Badoo, decíamos que cada cliente adquirido equivalía a tres clientes extra. Sí. Y ahí, entonces, ¿cómo adquiríais clientes en ese...? Pues la forma en la que promocionábamos era prácticamente la misma. Hacíamos también en Google, en redes sociales y con un programa de afiliados. Y entonces los afiliados promocionaban Badoo y se llevaban comisiones por cada cliente que nos referían. O sea, un afiliado es cualquier persona que crea contenido, por ejemplo, y que Correcto. puede crear un contenido sobre Badoo y si de ahí la gente pincha y se da de alta, pues eso, como lleva una referencia de dónde ha venido, vosotros contabilizáis a esa persona que ha llegado y ese usuario y luego le dais la comisión correspondiente al origen, ¿no? Exacto. Y eso sería el modelo básico de afiliación, como tú has dicho, normalmente blogueros, pero otro modelo muy, muy exitoso que teníamos en aquella época era promocionar marcas blancas. Por ejemplo, el periódico El Correo, por poner un ejemplo, puede crear una sección de citas o de contactos y nosotros, Badoo, podrías llamarlo citas el correo, pero en verdad era nuestra plataforma de Badoo y como una marca blanca. El correo le podía poner sus logotipos y sus cosas, pero la plataforma era la nuestra. ¿Ese ejemplo que pones es real? Sí. No, el correo no, en concreto no, pero sí periódicos de gran tirada en el Reino Unido como The Guardian. Sí. Entiendo que ellos luego ya en su plataforma era independiente de la vuestra. ¿O estaba todo integrado en base de datos?
No, la plataforma era independiente. Obviamente hay que proteger la privacidad de los usuarios y Claro. los datos eran del periódico en sí. Nosotros simplemente proporcionábamos con la plataforma y, y también ellos generaban comisiones Era un por negocio B2B, digamos, para vosotros. Correcto, correcto. Vale, Y vale. fue tan exitoso que el The Guardian acabó haciendo su propia página de contactos y terminó el contrato con nuestra marca blanca de Badoo del éxito que tuvieron, que crearon Vaya. la suya propia. Sí, sí, sí. Badoo, sin embargo, tuvo su momento, pero ya hoy en día está como ha quedado ya un poco olvidado, ¿no? Porque quizás Bueno, haya otras plataformas que le han en España probablemente sí. En superado, ¿no? España sí. Yo quiero pensar, hace muchos años que yo trabajé para Badoo, pero quiero pensar que en España se sigue utilizando y recuerdo que fue muy exitoso en Latinoamérica también y Sudamérica. Ajá. Mucho éxito. Y quiero pensar que seguirá teniéndolo. Yo me acuerdo que llegamos a los 100 millones de usuarios registrados en mi época allí. Sí, 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 no está nada mal. ¿Y conseguisteis ese reto que teníais marcado de que Badoo se convirtiera más referente en... No sé Sí, si sí. estaba limitado a Reino Unido o a toda Europa occidental? Bueno, sí, en cuanto penetró el Reino Unido, creció en Europa, creció de forma global. Y Vale. sí, quiero pensar que contribuimos al éxito, pero bueno, Badoo en sí es una plataforma muy exitosa y entonces con eso te digo que crecieron por méritos propios. Tenía mucho éxito y el empresario creador de Badoo es un multimillonario ruso muy conocido en el sector, que ha lanzado otras empresas con muchísimo éxito en el pasado. Sí, sí. Sí, de hecho, algunas de las plataformas gordas que hay hoy en día de citas siguen siendo de ese grupo, si no estoy equivocado, me Sí, parece, ¿eh? sí. Bueno, sí, sí. Luego estaba esta chica también multimillonaria que lanzó, creo que se llama Bumble and Bumble, Eso y, es. y Andrei Andreev, el dueño de Badoo, colaboró, no sé si tenía un 30% de esta otra empresa. Y sí, sí, sí. Ellos iban creciendo y luego estos grupos enormes la acaban adquiriendo y acaban creciendo, como es el caso de Cupido o de cualquier otra de estas Sí, sí, empresas sí. muy potentes. Y ahí, cuando has dicho antes que por cada cliente sacabais 3, ahí es donde quizás tenía mala fama Badoo, ¿no? Que se hacía, no sé si te lo hacía de una forma más o menos Sí, sí, que se veía correcto. algo tal, pero que enviabas un mensaje a todas tus relaciones, claro. Exacto, exacto. Y en el pasado, hace ya muchos años, había un pequeño agujero y tú podías, si tú te unías a Badoo con tu email de Hotmail, Badoo podía conseguir acceso a todos tus contactos de Hotmail. Ese agujero ya se solucionó y ya no es posible, pero Badoo se aprovechó de ese agujero en su momento y por eso, en parte, por eso es el crecimiento tan rápido que tuvo, porque Sí, sí, se sí. conectaba, lo cual hoy en día estaría terminantemente prohibido. Tú no te puedes apuntar a mi plataforma, darme tu email de Hotmail y de repente yo, gracias a ese email, voy y accedo a todos tus contactos. Hoy en día estaríamos hablando de unas multas enormes, pero Badoo se pudo beneficiar en su momento de aquello. Sí, yo creo que en aquel entonces se practicaba bastante este tipo de... Sí, creo que se llamaba en Yahoo y en Hotmail se podía hacer. Creo que se llama Yahoo Connect Sí, algo así. y Hotmail Connect o algo así. Y era muy sencillo acceder a todos tus contactos. Hoy eso a día de hoy suena a una ilegalidad enorme y posiblemente una multa, ¿no? Pero Bueno, con permiso, yo creo que en el móvil se pueden hacer todavía algunas cosas de esas, con permisos y demás. lo Que al final desconozco, lo desconozco. tu agenda de contactos es una aplicación Sí, del sí. móvil, realmente, ¿no? Entonces yo creo que Obviamente pero bueno. si pensamos en el tema de GDPR, no me acuerdo cómo se llama en España, protección de datos, Sí, eso es un sector muy polémico, que ha crecido mucho, que se está intentando regular en la medida de lo posible. Por eso quiero pensar que este tipo de aplicaciones o agujeros, los datos, la privacidad de los datos y de los usuarios es algo muy importante a día de hoy. Y por eso quiero pensar que todo este tipo de técnicas para acceder a tus contactos tienen que estar prohibidas. Sí. Tú también has creado alguna empresa en algún momento. O sea, has sido emprendedor. No sé si en este momento Sí, sigues activo en esa faceta. no,
No, ya no estoy activo, pero sí, como tú has dicho, también creé una empresa aquí en Guecho, la cual se llamaba Cajón Digital, Ajá. y operábamos en el sector de compra y venta de datos. ¿Y qué tal fue esa experiencia? Bueno, la experiencia en sí no fue mal, hay que decir, fue complicado y este sector en concreto de la compra y venta de datos en España es un sector difícil, y sí, bueno, ¿cómo fue? Bueno, no me acuerdo cuánto duró, yo creo que te diría que unos 4 o 5 años y luego tuvimos que cerrar porque ya te digo, en España la mayoría de los clientes eran malos pagadores. Cuando te hacían facturas a 60 días nunca se pagaban a tiempo y bueno, aquello es un sector difícil el tema de los datos y por no mencionar la privacidad también y la lista Robinson y todas estas cosas para proteger la privacidad de los usuarios y los consumidores. Ya, pero el tema del pago, ese problema no es solamente de ese sector. O sea, tú te has encontrado con ese problema, pero entiendo que no es un problema exclusivamente de ese sector. Quiero pensar que no lo sea. Pero es verdad que en el sector de datos todas las facturas iban a pago posterior. Podía ser 30 o 60 días, pero los pagos no se hacían al momento. No sé cómo funcionan en otros sectores, pero... ¿Quién era tu cliente? O sea, ¿quién es el que tenía que pagarte? ¿Qué tipo Pues bueno, ¿Eran agencias? Teníamos muchos clientes desde call centers en Madrid, como call centers enormes que pueden trabajar para Endesa, para Vodafone y para todo este tipo de empresas, tanto Sí. telefonía como... Las que nos dan la lata, sí. Exacto. Y esos eran clientes importantes. Y luego también con empresas de telefonía, aseguradoras, todo tipo de sectores. Obviamente, todos estos están muy interesados en este tipo de datos. Por ejemplo, podíamos ir a Vodafone y decirle, mira, tengo el dato de José Antonio, él está con Movistar y le vence el contrato el mes que viene. Claro, ese dato para Vodafone es lo que ellos querían. Y justo... Vamos a decir, una semana antes de que venza tu contrato con Movistar, te van a estar llamando de Vodafone. Hola, José Antonio. Y tú dirás, ¿dónde has sacado esto? ¿Y un Vodafone, por ejemplo, también te pagaba mal? No, estas empresas tan grandes no. Normalmente más problemáticos eran los contact centers estos de los que te hablo, que son empresas un pelín piratas algunas de ellas. O sea que sus prácticas no son buenas tampoco a la hora de pagar a sus proveedores. Y luego también entre empresas del mismo de datos también había problemas. Sí, es un sector bastante problemático. No sé si fue nuestra experiencia en particular pero no, es porque un sector muy difícil. ¿Vosotros los datos cómo los conseguíais? Entiendo que con campañas de publicidad o similares, ¿no? Con sorteos. Nosotros, por ejemplo, el nuevo iPhone, sorteábamos el nuevo iPhone y la gente se apuntaba para ganarlo. Y a la hora de apuntarse a nuestros sorteos les hacíamos una serie de preguntas para cualificarlos. Por ejemplo, con qué compañía telefónica estás y si estás en contrato o no estás en contrato o con qué compañía de gas o electricidad estás. Pero ahí te pueden mentir, ¿no? A la hora de responderte. Pues podrían mentir, sí. ¿Y eso cómo lo eliminabais, ese riesgo de que la gente No, nosotros asumíamos que nos estaban dando información verdadera. No podemos diferenciar si alguien está mintiendo o no. Y nosotros dábamos por asumido que estaban dándonos datos reales y verdaderos. Entonces, vosotros esos datos que captabais con esos sorteos los metíais en una base de datos. Ahí Correcto. Había gente y luego eso el cliente vuestro lo macheaba con sus datos propios de sus clientes, ¿no? Correcto, sí. Por ejemplo, vamos a decir que había 5 preguntas. El macheo supongo que sería por email o por teléfono o similar, ¿no? Sí. Normalmente por teléfono. Y obviamente los teléfonos eran mucho más valiosos que una dirección de email. Claro. Entonces, ahí era importante que captarais el teléfono del cliente, ¿no? Entonces, el principal problema que te encontraste fue el pago. Sí, ese fue el principal problema. Yo el te diría, sí. El cobro. Claro, porque eso es un círculo. Nosotros
comprábamos estos datos, los comprábamos, trabajamos con una serie de plataformas de afiliados y nosotros a ellos les comprábamos los datos y luego revendíamos estos datos. Claro, ¿qué pasa? Que si el cliente final a nosotros no nos paga o no nos paga a tiempo, no disponemos de efectivo para continuar comprando datos. Entonces, el círculo se estropea inmediatamente. Ajá. ¿Las plataformas de afiliados cómo funcionaban en ese caso? Pues las plataformas de afiliados promocionarían algunos de nuestros sorteos, por ejemplo, el del iPhone que te he mencionado, y sus afiliados los promocionarían y nosotros les pagamos a CPL, coste por lead. Ajá. Y comprando volúmenes pues potentes, como te puedes imaginar. Y claro, si compras, yo no sé, 4.000 leads, por decir algo, luego las revendes y no te pagan a 60 o a 90 días, como era lo acordado, pues ya no dispones de dinero para continuar comprando datos. O sea que no conseguisteis rentabilizar el negocio fundamentalmente porque el dinero llegaba mucho más tarde y eso impedía que pudierais seguir creciendo y seguir captando más. Ese fue uno de los problemas. Otro problema es que un par de empresas potentes, colaboradoras con nosotros, se fueron a la quiebra también y hubo suspensión de pagos. En fin, hubo una tormenta bastante mala que afectó a unos cuantos. ¿Os tocó la crisis esta de 2009 o fue? No, esto fue antes. Sí. Y el sector en sí funcionaba bien. El tema de los sorteos y los datos funcionaba bien y estas empresas en Madrid están muy interesadas en comprar estos datos porque, como te he dicho, son muy valiosos para ellas. Hay empresas bastante potentes en este sector, las cuales siguen operando en España a día de hoy, pero a nosotros no nos fue bien. Yo creo que ahora hay muchas, no sé si, corrígeme si me equivoco, pero hay muchas que te captan por Facebook o por Instagram con alguna excusa del tipo que sea. Sí. Y después, pues esos datos que han recogido en un formulario, pues luego te acaban llamando de muchos sitios, ¿no? Es un poco Exacto. Yo creo que Exacto. Sí, claro. Sí, imagínate, estás tú en las redes sociales, ves un anuncio de gana un iPhone, apúntate aquí, gana un iPhone y normalmente no vas a leer la letra pequeña, pero la letra pequeña dice que en cuanto cojan tu dato lo van a vender a todo el que puedan. Sí. Es lo que suele decir la letra pequeña que nadie lee. Sí, eso es. Entonces, de ahí ya, pues, luego eso explica por qué tienes tantas llamadas. Y entonces, tú al que no quiere que le llamen, supongo que le aconsejarás que no de su teléfono, claro. Bueno, hay una serie de soluciones. Hay gente que está harta de recibir llamadas de estas de todo tipo y tú te puedes apuntar en una lista que se llama la lista Robinson. Y, en teoría, las empresas de datos, como Cajón Digital en su día, tienen la obligación de excluir a todas estas personas de la lista Robinson. Si tú como cliente estás apuntado en la lista Robinson y yo te llamo mañana, tú me puedes denunciar a la empresa y nos pueden meter una multa gorda porque para eso precisamente está la lista Robinson. Sí. Bueno, hay quien dice que no funciona muy bien, también, He oído todo tipo de cosas. No funciona muy bien, pero bueno, por eso te digo que... Como tú has dicho que hay muchos piratas, imagino que también habrá muchos que no te hagan caso, claro. Claro, vale. Y muchas veces te llaman de un contact center, no te dicen ni de dónde te están llamando, entonces tú no puedes denunciarles porque es muy opaco todo, muy opaco. Sí. Es un poco... Sí, funciona de una manera muy opaca, como dices. Y bueno, sobre ¿cómo te dio por emprender? ¿Cómo fue eso, Igor? ¿Cómo fue esa... Bueno, pues antes de Cajón Digital ya estaba con el tema de los afiliados. A mí siempre me ha interesado el tema de los afiliados y yo he trabajado como afiliado. Tenía una serie de blogs de apuestas deportivas y de apuestas deportivas sobre todo. Y así es como empecé. Siempre me gustó el tema de las afiliaciones, los blogs, el comercio electrónico y pasé del sector de las apuestas deportivas, pasamos al sector de los datos. Sí. O sea, tenías, digamos que cuando hacías blog de apuestas deportivas, ahí lo hacías un poco porque te gustaba el tema, no tanto por un interés comercial o por... Bueno, las dos. Sí. Sí, porque al mismo tiempo de estar yo trabajando en estos blogs y en estas afiliaciones de apuestas deportivas, yo estuve trabajando en el sector de las apuestas deportivas también en Reino Unido. Es por eso que siempre estaba interesado. Trabajaba con muchos afiliados, los cuales promocionaban nuestra caza de apuestas
y siempre me interesó el tema y me pasé al otro lado. Digamos que pasé de la empresa de apuestas deportivas a convertirme en un afiliado más. Sí, sí, sí. Y ahí, digamos que el salto a emprender pues fue casi natural. Es decir, pues oye, aquí Sí, hay negocio, voy a montar algo. exacto. ¿Y por qué lo montaste en Getxo? Bueno, simplemente porque aquí es donde he nacido y aquí es donde he crecido. Sí, no, por ninguna otra cosa. Digo porque igual en el Reino Unido te habría ido mejor. Ah, bueno, si te soy sincero, estos blogs de apuestas deportivas tenía tanto en castellano como en inglés. Y promocionaba, bueno, las casas estas de apuestas deportivas son internacionales. Entonces, Sí, sí. sí. Las grandes online son internacionales, aunque ahora ya hay alguna local también, ¿eh? Ya empiezan a Sí, tener sí, sí. los Esto también te estoy hablando, pues, qué Alphabet sé y yo, demás hace... empiezan a tener su sí, exacto, cierto exacto. posicionamiento online, ¿eh? Cuando yo empecé con esto sería igual hace 20 años y no estaba Retabet todavía, no estaba ni Codere, no Sí. estaba ninguna. Estaba Bet365 y el Ladbrokes y otras 4 muy, muy potentes y todas operaban a nivel global. Y así es como comencé, pero las de España todavía no existían en aquellos tiempos. Sí, sí, sí. Y, o sea que, digamos que fue un poco una evolución lingüística, ¿no? Como estabas haciendo cosas en castellano, pues decidiste hacer un proyecto Sí, dirigido al mercado hispanohablante sí, correcto. por razones Sí, legales, pues tiene que estar restringido a un país, ¿no? Entiendo. sí, eso Porque es. si no la regulación es bastante distinta, claro. Y en el caso de la compra y venta de datos de Cajón Digital también empezó todo igual. Yo trabajé en el sector de los datos en Reino Unido y me pareció un sector interesante. Vi que podría haber oportunidad en España y por eso decidí montar Cajón Digital. Vale, vale. Y bueno, entiendo que esto ha sido un poco frustrante, ¿no? Porque si lo has tenido que cerrar, pues te has quedado ahí con las ganas de... Bueno, sí, ¿qué te voy a contar? Obviamente no fueron momentos gloriosos en mi trayectoria profesional, pero bueno, siempre hay que correr algunos riesgos en esta vida. Dicen que se aprende más de los fracasos que de los éxitos. Claro, no te puedes Ahí quedar queda. pensando qué habría pasado si lo hubiera hecho y no hacerlo nunca. No, te lo pregunto, aunque ya empiezas a entrar en una edad que es más difícil emprender porque ya tienes menos ganas, igual, Sí, lo digo también sí. por mi experiencia personal. No sé si tienes en la cabeza igual la idea de volverlo a intentar o no. No, ya no. Ya no. Ahora ya estoy ya con mi pareja, con mi casa, ya aquel momento de emprender yo creo que ha pasado ya. Ahora, como te he dicho, trabajo para una empresa mundial que cotizamos en la bolsa de Nueva York y ya prefiero este tipo de estabilidad en mi vida. Ya. ¿Y has invertido en alguna empresa, en alguna startup? Sí. He invertido en algunas y sí, tengo un par de contactillos también aquí en Bilbao, emprendedores bastante grandes y de vez en Ajá. cuando pues, les ayudo. Estuve colaborando con TicketBiz antes de que Jon Uriarte la vendiera. Estuve Ajá. colaborando con Lo Quiero también porque ellos tanto Jon Uriarte como Ander Michelena eran inversores y pues ando echando manillas de ciento en viento así y estoy... no te voy a decir envuelto en el sector empresarial, pero bueno, tengo mis contactos y de ciento en viento pues ayudo a algunos coleguillas cuando me piden ayuda. ¿Pero en TicketBiz llegaste a invertir incluso? No, en TicketBiz no, pero No. he invertido en otras, por ejemplo en Brixton, en el Parque Tecnológico, Ajá. Sí. y tengo algunas, otra Upser de compra de datos, y sí, tengo algunas cosillas por ahí. Vale. Bueno, pues nada, oye, interesante tu trayectoria, Igor. Muchísimos éxitos con la actividad actual y nada, hasta la próxima. Muchas gracias, José, un placer.